Error de sistema. Error de sistema. Error de sistema. Reiniciando. Programa 27. En este programa abordaremos esas cuestiones de la economía que nos afectan a todos y que desconocemos. También explicaremos cuáles son las alternativas que están funcionando en otras comunidades autónomas o países y que nosotros podemos poner en marcha, tanto de manera individual como colectiva. Piensa que tú puedes ser el motor del cambio hacia una economía social y sostenible. Hoy trataremos uno de los temas más importantes que nos toca como humanidad. No podemos seguir creciendo como especie al ritmo que hoy lo hacemos, porque los recursos son los que antes se pensaban inagotables, ahora sabemos que no lo son. En este aspecto, el recurso por excelencia es el petróleo, ya que no solo está en las cosas que se derivan de él, sino también en toda nuestra vida, porque el transporte es casi en exclusiva derivado del petróleo. También analizaremos qué podemos hacer para llevar adelante el cambio necesario y que esta situación no termine en colapso. Por eso hoy tenemos a Antonio Turiel Martínez. Solo vamos a hacer una pequeña descripción porque sería muy complejo explicar todo lo que esta persona ha hecho y esperemos siga haciendo. Él es licenciado en Física y Matemática por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy es científico titular en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Su trabajo actual es el de investigador especialista en física de la turbulencia y oceanografía por satélite. Escritor del blog The Oil Crash, que hasta la fecha tiene más de 2,5 millones de visitas. Además es una persona que está constantemente dando charlas, explicando esto, dando conferencias. Ha hecho varios reportajes que pueden ver en YouTube, en la televisión de Valencia, y es una persona además muy amable porque está hoy con nosotros. Bueno, como decíamos, aquí está Antonio con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y esperemos aclarar un poco varias de estas situaciones que nos tienen un poco preocupados en este momento. Vamos a empezar para poner a la gente un poco en situación. Vamos a hablar de la energía, ¿no? Entonces, lo primero es definir la energía. ¿Qué es la energía? Bueno, la energía desde un punto de vista físico muy riguroso se puede definir de una manera muy complicada, pero desde un punto de vista práctico, que es lo que hablamos aquí y su impacto en la economía, es la capacidad de hacer trabajo. Es la capacidad de hacer trabajo útil. Entonces nosotros lo que nos interesa es conseguir fuentes de energía, es decir, sistemas de captación o sustancias o lo que sea capaz de retornarnos un trabajo útil, que lógicamente tiene que ser superior al que nosotros hemos empleado en ponerla en marcha, ¿no? Entonces, para nosotros la energía va a ser la posibilidad de hacer trabajo y justamente en nuestra sociedad nosotros disponemos ahora de fuentes de energía muy eficaces que tienen un retorno, que son capaces de dar una gran cantidad de energía para un esfuerzo relativamente limitado. Y gracias a eso nosotros somos capaces de producir una gran cantidad de bienes y de servicios e incrementar mucho nuestro output económico, que es justamente uno de los temas que supongo que hablaremos hoy, ¿no? Como la escasez de la energía, el hecho de que ya no podemos conseguir aumentar la disponibilidad de energía, sino que de hecho va disminuyendo, pues tiene un impacto que ya se está notando de hecho en nuestra actividad económica. Y cuando hablas de energía, ¿cuáles serían los tipos más importantes en cuanto a la obtención de energía? Bueno, si uno mira lo que se llama energía primaria, la energía primaria es esencialmente la energía retornada inicialmente, no la energía transformada en un uso final. Pues la energía primaria en el mundo, las fuentes de energía más importantes que nos la proveen, en primer lugar es el petróleo, que prácticamente proporciona la tercera parte de toda la energía primaria que consumimos en el mundo. La segunda por importancia es el carbón, que es un poquito menos que el petróleo, pero va subiendo. Ahora está como en torno al 30%. Luego tenemos el gas natural, que está en torno al 24%. Y luego tenemos, pasaría primero la energía hidráulica, que da como el 6%, y luego la energía nuclear, que da como el 5%. Con estas 5, o sea, las 4 no renovables dan el 92% de toda la energía primaria que se consume en el mundo, y con la hidráulica pues dan más del 98%. Luego pues va quedando pues la energía eólica, que da ahora mismo alrededor de un 1%. Bueno, también esta contabilidad no está contabilizado lo que nos da la biomasa. Hay gente que la contabiliza de una manera o de otra,
De hecho, si se contabilizase la biomasa, pues tendría una porción pequeñita, pero apreciable, en torno a un 4 o un 5% del total, y todas las demás, lógicamente, se rebajarían en proporción. Pero vamos, esencialmente estas son las importantes: fotovoltaicas, mareomotrices y otro tipo de energías renovables como geotérmica y demás. Hoy en día representan prácticamente nada, porcentajes ridículos del total. O sea que lo básico, lo más importante hoy por hoy es el petróleo, ¿no es cierto? El petróleo más importante, el carbón es casi tan importante como el petróleo, y el gas está por detrás, pero no está muchísimo por detrás, ¿eh? Entre estas tres ya están representando pues un 84% del total. Estas son las tres grandes, ¿no? Y las tres son no renovables, y las tres ya están llegando a su máximo de explotación. Bien, eso que acabas de decir, siempre hablamos de las energías renovables, pero ahora acabas de decir una palabra un poco, ¿no?, que hay que empezar a escuchar. No renovable, ¿eso qué significa? ¿Que tienen una máximo? ¿Cómo funciona ese tema de no renovable? Bueno, en el caso concreto de estas tres, las tres más importantes, son energías de origen fósil. ¿Qué quiere decir esto? Estas tres fuentes de energía, esas tres sustancias, el petróleo, el carbón y el gas natural, son esencialmente, se formaron por depósitos de materia orgánica que se acumularon durante centenares de millones de años en distintas épocas geológicas de la humanidad. Esencialmente todas ellas son energía contenida en las proteínas y los lípidos, las grasas de animales y plantas que vivieron en aquellas épocas, que quedaron enterrados en la tierra, que fueron comprimidos por las fuerzas geológicas, la presión de todos los estratos que se les acumularon encima, transformadas también por la energía geotérmica, por la energía del interior del planeta, y que se han convertido en sustancias de una gran densidad energética, que son capaces de tener mucha capacidad de energía, mucha capacidad de trabajo, concentrada en volúmenes bastante pequeños, ¿no? Yo, un ejemplo que siempre pongo es que un litro de gasolina, que es un destilado del petróleo, contiene la misma energía que un hombre sano, adulto, fuerte, podría hacer si trabajase sin parar un solo segundo durante 4 días y medio. Claro, no, lo vemos como algo muy natural, pero en realidad es algo extraordinario, ¿no? Hay una cantidad de energía absolutamente impresionante contenida en las sustancias que nosotros utilizamos. El proceso de formación de esas sustancias, como he dicho, pues es un proceso que se da a lo largo de centenares de millones de años. Entonces, eventualmente, si uno esperase una cantidad de tiempo semejante y unas condiciones en la Tierra semejantes a las que hubo durante ese periodo geológico, uno podría recuperar esas sustancias, pero bueno, en los términos que nos movemos, teniendo en cuenta que hemos utilizado pues más del 90% de lo que hemos utilizado estas sustancias en solo un siglo, está claro que a estas escalas de tiempo que nosotros nos movemos son no renovables, no da tiempo a que se recuperen. O sea, las usamos, es un solo uso, las usas y después ya no las vuelves a tener porque no se regeneran. Un ejemplo de energía de este estilo, de energía que proviene de materiales vegetales o así, que se quema, pero que sí que sería renovable, es la biomasa, ¿no?, que es la leña, por ejemplo, de los bosques. Pues ahí, si tú explotas el bosque de una manera adecuada, sin forzar demasiado, sin pasar la capacidad que tiene el bosque de regenerarse haciendo nuevos árboles y demás, tú ahí tienes una fuente de energía que es semejante a estas, no tan intensa, no tanta densidad, pero que es renovable. Entonces esa sería un poco la contraposición, aquello que tú puedes ir explotando indefinidamente por un tiempo muy prolongado, o prácticamente, digamos, para toda la eternidad. Para toda la eternidad no, porque de aquí 5.000 millones de años el Sol destruirá la Tierra, ¿no? Pero, digamos, durante un periodo muy, muy, muy prolongado de tiempo, o las que realmente, pues, en el plazo de varias vidas humanas, el plazo de 5, 6, 7 generaciones de hombres, pues acaban desapareciendo o disminuyendo su potencial de una manera muy significativa. Y estas últimas serían las no renovables, que es el caso, pues, del petróleo, del carbón, del gas y también del uranio, que tiene un origen diferente, pero que hay una cantidad finita en el planeta y ese sí que además no se puede recuperar de ninguna manera. El uranio viene de explosiones de estrellas muy antiguas, de novas y demás, y este sí que no se va a volver a formar en el planeta. Todo lo que consumamos ahora desaparecerá para siempre. Muy interesante. Bien, antes se pensaba de que todas estas materias eran, vamos, inagotables, ¿no? Hace muchos años atrás. Pero hoy por hoy nos estamos dando cuenta de que esto, bueno, como estamos hablando ahora en este momento, que son agotables, que son no renovables. ¿Cuánto tiempo tenemos? O sea, ya, digamos, ¿cuánto hemos consumido? El caso que mejor se conoce, bueno, una precisión importante a hacer es que en realidad hace mucho que se sabe que no son renovables. Lo que pasa es que se pensaba que su cantidad era tan grande que, pues con el cortoplacismo que caracteriza
a nuestro sistema económico, no se consideraba relevante preocuparse por ello, ¿no? Porque decimos, esto pasará. Bueno, pasa ahora mismo, cuando te dicen que queda petróleo con tantos diversos tipos de recursos como para 200 años, la gente dice, bueno, esto ya no es un problema importante, y bueno, será un problema para los que vengan de aquí 200 años. Bueno, pues ya inventaremos o descubriremos algo, ¿no? Bueno, pues esto puede ser adecuado o puede no ser muy adecuado. Pero bueno, el caso concreto del petróleo, que es uno muy estudiado y que además se lleva hablando muchos años, se lleva hablando, pues ahora puede ser que se hable hace unos 70 años de los límites que tenía la explotación del petróleo y del carbón más tiempo incluso. Nosotros ahora mismo se estima que lo que es el petróleo crudo, que es el petróleo de verdad, el petróleo que se extrae del subsuelo, de ese tipo de sustancia concreta, hemos extraído aproximadamente la mitad de lo que hay en el planeta. O sea que todavía nos quedaría otra mitad. Con los niveles de consumo actuales, si lo pudiéramos sacar a una velocidad constante, esto nos daría para otros 30 o 35 años, con los niveles de consumo actual. El problema siempre es, porque nunca ha sido es cuánto petróleo hay en el subsuelo, o cuánto otras sustancias sucedáneas que pueden más o menos hacer las veces de petróleo, que estas hay muchas también, si el problema es a qué ritmo las puedes sacar, ¿no? Porque yo, otro ejemplo que suelo poner a menudo, es que si tú tienes 100 millones de euros en el banco, pero solo te dejan sacar 100 euros al mes, tú eres rico en potencia y pobre en acto, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, es decir, hay mucho petróleo en el subsuelo, hay muchas sustancias con propiedades parecidas al petróleo que se están explotando algunas y otras se están empezando a explotar, pero todo el problema al final es a qué velocidad las puedes extraer. Y lo que típicamente pasa es que el petróleo crudo pues ya llegó a su máximo productivo, los campos que van quedando son peores, tienen ritmos de extracción más bajos. Tú no puedes extraer el petróleo a la velocidad que te dé la gana. Para extraer el petróleo tienes que consumir energía y llega un momento que a lo mejor consumes tanta energía que ya no te das cuenta, vas a hacer un mal negocio, vas a perder energía y eso quiere decir que vas a perder dinero y tienes que aceptar que, bueno, que el campo evolucionará de la manera que sea y por lo que hace las sustancias que se están intentando implantar como sustitutos, todas ellas tienen muchísimas limitaciones que hacen que su producción máxima sea muy pequeñita, pues a lo mejor entre todas ellas llegará al 10% de todo lo que se está produciendo de petróleo crudo, de petróleo de verdad. Entonces aquí al final el problema no es cuánto queda o para cuánto tiempo queda, se podría decir que queda para décadas o siglos incluso, sino el problema es que cada año tendremos que pasar con menos. Tendremos una disponibilidad para los usos de la sociedad al petróleo y también para el carbón y el gas y el uranio. Tendremos cantidades cada vez más pequeñas puestas a disposición de la sociedad cada año, y entonces tendremos que aprender a vivir pues con estas estrecheces, ¿no? Es como una especie de medida de austeridad que nos impone la naturaleza. Entonces, por eso digo que no importa tanto cuánto hay en el subsuelo, sino a qué velocidad realmente lo podemos extraer. Y aquí muchas veces se juega a hacer una cierta ceremonia de confusión, porque se habla, pues eso, de las reservas de petróleo, pues se queda 1 billón de barriles, el equivalente a 30 años de consumo. Y luego te dicen, pero bueno, las arenas bituminosas del Canadá, que son unas reservas increíbles de una sustancia que cuando la procesas puedes hacer algo parecido al petróleo, allí hay, pues como, yo qué sé, 4 billones de barriles, es como 4 veces más, y esto daría para 120 años, y empiezas a hacer la cuenta ahí del gran capitán, y vas sumando diversos tipos de sustancias, y dices, y entonces tendré petróleo para muchísimo tiempo. Digo, ya, pero luego te encuentres que, por ejemplo, las arenas bituminosas de Canadá requieren grandes cantidades de gas, requieren grandes cantidades de agua, requieren grandes cantidades de infraestructura, requiere un gran gasto energético y al final, de manera práctica, tú puedes conseguir sacar pues 1, 2, 3 millones de barriles cada día, de barriles de petróleo, cuando en el mundo se están consumiendo 90. Es que con eso no tapas el agujero del nivel de consumo tan grande que tenemos. Entonces sí, te van a dar, no para 120 años estas arenas, te pueden dar para muchos siglos, pero claro, a un ritmo muy bajo, a un ritmo muy lento. Entonces la variable que realmente tenemos que mirar no es cuánto petróleo o sustancias asimilables hay realmente disponibles en el subsuelo, sino a qué ritmo realmente se pueden extraer, porque al final es a qué ritmo se pueden extraer de manera económica, de manera que nos lo podamos permitir. Y al final, que aquí hay también otra confusión importante, muy propiciada por la visión muy economicista que tiene la sociedad, es que el balance que uno tiene que mirar primero antes del económico es el energético. Uno tiene que mirar si gana energía. Si uno no gana energía, las cuentas no pueden salir nunca en lo económico. Si yo para obtener un barril de petróleo he gastado el equivalente a 2, entonces está claro que ahí estoy haciendo mal negocio y más me vale haber cogido aquellos 2 barriles y utilizarlos, ¿no? Para otra cosa. Entonces aquí esto primero que hay que entender. Si uno no gana energía, es imposible que gane dinero. Porque al final hay una cosa que más o menos cada vez se va reconociendo más, es que el dinero no deja de ser un lenguaje, un símbolo para representar pues esa capacidad que tenemos de transformar la naturaleza, y que lo que realmente es la sustancia, lo que realmente es la capacidad de transformar la naturaleza es la energía.
Entonces el dinero acaba siendo una especie de representación, en cierto modo, con muchas salvedades, de nuestra disponibilidad de energía. Y es justamente lo que está pasando ahora. Nuestra disponibilidad de energía está empezando a bajar. Uh-huh. Antonio, comentabas hace un tiempín que de esto se sabe hace mucho tiempo, que ya se habla y tal. Sin embargo, debo confesarte que no he escuchado, aparte de en sitios especializados como tu blog o en lugares así un poco buscando esta información, no se habla de esto. Yo la verdad que no lo encuentro todo esto y me parece lo suficientemente importante como para que esto sea un tema de tertulia de todos los días. Es una cosa curiosa, digamos que hace 40 años, cuando hubo las crisis de embargo de los árabes en el 73 y luego la guerra de Irak-Irán en el 78, hubo restricciones de acceso al petróleo causadas por cuestiones geopolíticas. Ahí en ese momento sí que se prestó bastante atención a este problema y hubo un debate muy intenso en aquel momento, porque paralelamente a esto, y de hecho con anterioridad, había habido un geólogo americano que había hablado muy precisamente de estos temas e incluso él había llegado a predecir con bastante éxito en qué momento los Estados Unidos llegarían a su máximo de producción, que fue el año 70, y esto lo predijo en el año 56. El geólogo del cual hablo, que es muy conocido en estos círculos de gente que conoce estos temas, se llamaba Marion King Hubbert, y él hizo esta previsión con 14 años de avance de que Estados Unidos llegaría a su máximo en el 70 y se cumplió. Entonces este hombre ganó mucha relevancia en aquel momento. Luego pasó el problema de la crisis con los árabes en el 73, la guerra de Irak-Irán, y entonces se vio que efectivamente el petróleo era un elemento indispensable para la salud económica del mundo, pero después se pusieron en explotación nuevos yacimientos que antes no se conocían, que no se esperaba encontrar o que tuvieran la potencialidad que finalmente tuvieron, como los campos del Mar del Norte, que explotó en Inglaterra sobre todo, y bueno, pues ahí se dijo, bueno, pues en realidad Hubbert cometió un error porque no había tenido en cuenta que había muchos otros recursos de petróleo y que realmente la fiesta podía durar mucho más. Entonces el tema se arrinconó, también tuvo muy mala prensa, porque en el fondo pues cada vez que alguien habla de que el planeta tiene límites, ¿no? Y que hay un límite que, bueno, lo estamos comprobando, ¿no? Que es el límite de la capacidad del planeta de absorber contaminación de muchos tipos. El CO2, con el problema del cambio climático, es uno, que se habla bastante a menudo, pero hay otros problemas de contaminación bastante importantes en todo el planeta y que están afectando a la salud de las personas. Este es un límite, la capacidad del planeta de absorber los resultados de nuestra actividad. Uh-huh. Otro límite es la capacidad del planeta de proveernos de materiales y de energía para mantener un cierto nivel de actividad. Entonces, todo este tipo de cosas tienen mala prensa, sobre todo los sectores económicos más liberales, los que básicamente predominan, uh-huh. Y bueno, hacen décadas que predominan. Entonces se arrinconó todo este tipo de ideas diciendo que, bueno, esto era catastrofismo, se le puso una etiqueta, esto es maltusianismo, y entonces dijo, ya está, que no hay nada más que discutir, es que vosotros habláis del apocalipsis. Y muchas veces ahí me dicen, es que, oiga, usted escribe un cuadro apocalíptico, y digo, no, yo escribo que hay límites, pero yo no digo que la humanidad esté abocada a la destrucción y a la guerra y el hambre, no. Lo que digo es que no podemos continuar de esta manera, pero evidentemente que podemos continuar de otras, como de hecho la mayoría de la historia de la humanidad pues vivió de una manera tranquila, estacionaria, sin intentar crecer indefinidamente. Pues hay que llegar a un momento en que hay que estacionar, el planeta es finito y tiene unos límites y no pasa nada. No es el fin del mundo, ¿no? En todo caso, es verdad que es un tema que es un debate que ha quedado muy en sordina durante varias décadas. Ahora se reabre porque justamente ahora se está viendo que el petróleo no responde. Entonces, a pesar de esto, tiene muy mala prensa en los círculos económicos y se tiende a inhibir una discusión muy abierta de esto. Salen algunas noticias planteándolo por su nombre, hablando de peak oil, ¿no? De este máximo de capacidad de producir el petróleo y los posibles picos de las otras sustancias todavía por venir, pero siempre se hace muy de pasada, en páginas interiores y demás. Sin embargo, si uno va buscando informes de organismos oficiales o de grandes instituciones económicas, uno encuentra que el debate ahí ahora mismo es muy vivo. Pero claro, esto no llega a la calle. Esto es un debate que se mueve en ámbitos un poco especializados, pero no solo científicos, sino también incluso en ámbitos de economistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una pugna muy fuerte dentro del propio Fondo Monetario Internacional sobre la conveniencia o no de divulgar este tipo de problemas, porque ya se está viendo que están afectando a la capacidad de la economía mundial de tirar adelante y que, de hecho, pues las restricciones de acceso al petróleo que ya se están dando imposibilitan una recuperación económica duradera. Y aquí hay muchos agentes involucrados que están diciendo esto mismo. Por ejemplo, pues el ejército de los Estados Unidos tiene informes de sus servicios de inteligencia hablando que esto es una de las amenazas mayores a las que va a tener que hacer frente a Estados Unidos durante las próximas décadas. O, por ejemplo, Lloyds, que es la compañía de seguros más grande del mundo que tiene interés en muchísimos sectores económicos, pues también ha hecho un informe hace unos años hablando de la gravedad de este problema.
etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en España, en España hay varios organismos que hablan abiertamente de este tema y que hacen estudios, pero que no se divulgan, por lo que he dicho antes, porque tiene muchas implicaciones. Si uno acepta que el planeta tiene límites, pues entonces uno acepta que no puede mantener un sistema económico que se basa en el crecimiento exponencial, no puede mantener un sistema económico que se basa en prestar dinero y pedir un interés porcentual a cambio. Porque eso es lo que nos empuja a crecer de una manera desenfrenada, de una manera muy rápida, de una manera que los matemáticos dicen exponencial. Sí. Entonces, por eso no se puede hablar de este tema, o se habla de mala manera y siempre se dice, bueno, pero ahora va a surgir una nueva fuente de energía, entonces empieza pues todo un disparate, empieza a decir, uy, estas nuevas fuentes que van a aparecer, que llevan siendo promesas durante décadas y que nunca llegan a nada en concreto. Sí, te quería comentar una pequeña experiencia. Yo, a raíz de enterarme de todo esto, que también te voy a ser sincero, no hace mucho que lo sé, bueno, tenemos una página nosotros en Facebook y empecé a poner información. Y hasta una persona que es parte del grupo, digamos, es como que lo tomó como muy catastrofista. Y la gente misma en ningún caso recogí ningún me gusta ni nada por el estilo. O sea, como que le asusta, le atemoriza, no lo ve como una información para luego hacerle frente. Eso me parece una de las cosas más complicadas. Me imagino que a ti te pasará constantemente esto, ¿no? Desde el principio, ¿no? Yo este problema hace unos 14 años que lo conozco y al principio solo lo comentaba entre amigos y si eran muy amigos. Luego ya, pues cuando más o menos las cosas que yo ya intuía que iban a pasar empezaron a pasar, me lo tomé más en serio, lo empecé a estudiar más seriamente, empecé a descubrir muchas más cosas que intuía, pero digamos que no sabía. Y a partir de ahí decidí que, bueno, que hacía falta hacer algo, porque efectivamente el primer problema que hay es un problema esencialmente de divulgación, ¿no? Este tema no se puede hablar, no se quiere hablar, porque todos estamos muy imbuidos de una visión muy concreta de cómo es la economía y de cómo tiene que ser la actividad económica, que, insisto, no tiene nada que ver con cómo ha sido la historia de la humanidad durante los 10.000 años que tenemos de historia. Durante la mayoría de los 10.000 años de historia, la humanidad ha vivido en una situación que se dice de estado estacionario, una situación en la que la economía pues ha variado muy lentamente o no ha crecido, incluso a veces pues casi decrecía, ¿no? Y hemos vivido un periodo muy exponencial desde la primera revolución industrial, favorecida por el acceso a las grandes cantidades de energía que contenía primero el carbón y luego con la segunda revolución industrial el petróleo. Y entonces ahora tenemos una concepción económica, después de un siglo y medio de esto, que se basa en crecer siempre. Y toda la teoría económica predominante, y básicamente, bueno, la clásica, lo que se llama clásica ahora mismo, se basa en que hay que crecer. Y de hecho uno lo oye muchas veces, ¿no? España, para generar empleo, tiene que crecer como mínimo a un ritmo del 2% anual. Es decir, que el PIB tiene que crecer a un ritmo del 2% anual. Y esto es una cosa bien conocida. La propia Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo creado por la OCDE, es decir, es un organismo oficialista, digamos. Pues la propia Agencia Internacional de la Energía muestra que hay una correlación muy fuerte entre consumo de energía y crecimiento del PIB. Si tú quieres crecer en el PIB, pues tienes que consumir más energía, lo cual es bastante lógico, por otra parte, ¿no? Pues entonces al final dices, bueno, es que tengo que aumentar mi consumo de energía simplemente para poder crear empleo. Todo esto es una consecuencia del sistema económico particular del que nos hemos ido dotando, que es muy eficaz para hacer una explotación muy rápida de los recursos y generar riqueza muy rápidamente, pero no es práctico en un mundo que tiene límites. Al final uno tiene que entender que no puede crecer de una manera indefinida. Y aquí, digamos, nuestra gran tragedia o nuestro gran fracaso es que todo el mundo interioriza que solo hay este sistema, que no hay otra manera alternativa de hacerlo. Incluso yo a veces cuando digo, oye, es que el capitalismo basado en prestar dinero y ganar un interés con él no tiene sentido en un sistema en el que no se puede crecer indefinidamente. Y dicen, bueno, pues es que el comunismo ya demostró que era un fracaso. Y digo, bueno, ¿y usted qué le dice que yo estoy hablando de comunismo? Yo hablo de otra cosa. Sí. Ahí hay un problema fundamental, es que parece ser que lo contrario al capitalismo es el comunismo, y es que no es esto. Esta es una discusión estúpida, unidimensional, cuando el problema es mucho más multidimensional y se está hablando de otra cosa. Ni siquiera se está hablando de abolir la propiedad privada, se está hablando de que no puede haber un crecimiento indefinido, sostenido y encima muy rápido durante un tiempo indefinido. ¿Qué pasa? Que la gente, en cuanto les dices, mira, no va a poder haber crecimiento, todos tenemos tan interiorizado, lo hemos mamado tanto, lo hemos asimilado tanto dentro de nuestro discurso interno, que tiene que haber crecimiento para que las cosas vayan bien, que evidentemente todo el mundo entiende que esto es una catástrofe, porque a nadie se le ocurre que lo primero que hay que hacer es decir, no, mira, es que este sistema está mal planteado. Estuvo bien para un tiempo, pero ya llegó al máximo que podía dar de sí. Estuvo muy bien para acelerar. Esto pasa igual que con los organismos vivos. Tú cuando eres niño creces exponencialmente, pero llega un momento que te estacionas, te conviertes en un adulto. Pues justamente lo que tenemos que hacer como sociedad o como sistema económico es
madurar, que ahí está la dificultad. Para eso es importante introducir un discurso diferente, es decir, bueno, tenemos que saber que no podemos crecer eternamente, pero esto no quiere decir ni que se vaya a destruir toda la actividad económica, ni que estemos condenados a pasar hambre, ni nada de todo eso. No tiene por qué ser así. Evidentemente, si no reaccionamos, si nos negamos a aceptar los límites, si nos empeñamos a crecer, entonces ahí sí que puede sobrevenir una catástrofe. Es que es justo lo contrario. Empeñarse en aplicar un sistema que está diseñado para unas condiciones diferentes de las que ya estamos, eso sí que nos puede traer la catástrofe. Comprenderlo, adaptarnos, cambiar y ponernos de otra manera y evitar, por ejemplo, que continúe creciendo la exclusión y el paro y demás, pues esto sí que nos puede llevar a una vía de salvación, que es lo que todos queremos, pues estar para todo el mundo y vivir en un mundo pues libre y justo, en el que todos podamos disfrutar de un bienestar material razonable. Sí, nosotros en nuestro programa tratamos estos temas, sobre todo el crecimiento exponencial, los sistemas económicos, las alternativas que se están proponiendo. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí a Miguel Yasuyuki Hirota, que es un estudioso mundial de las monedas complementarias alternativas, en las cuales en ningún caso se pone el interés de manifiesto, porque sabemos todo lo que hemos estudiado del sistema monetario, que ese es un terrible error, no sé si error o por lo menos problema en lo que tú estás comentando ahora, que las cosas tienen un fin, no se puede crecer exponencialmente desde ya. Quisiera que nos comentes algunos números, por ejemplo, ¿cuánto se produce al día de petróleo? De petróleo al día se producen ahora mismo, contando petróleo crudo, que serían unos 70 millones de barriles cada día, y más los sucedáneos del petróleo, cosas que no son petróleo pero que algunas veces lo pueden sustituir, pues de esto se producen otros 20 millones, o sea que en total son unos 90 millones de barriles de petróleo cada día. Y porque muchas veces escuchamos, ¿no?, que se encontraron 500 millones de barriles. El ejemplo seguramente que todos recuerdan de Argentina, cuando bueno estuvo este problema con Repsol y tal, que se encontraron tantos millones de barriles. Y uno ve todas esas cifras y dice, bueno, aquí es una cantidad muy grande. Por eso te pedía que hagas estos números, esto, ¿no? Es también un ejemplo que suelo contar en las charlas, ¿no?, que a veces se dice, yo recuerdo por ejemplo la noticia del País, cuando se encontró, entre comillas, porque se conocía desde hacía mucho, el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina, dijeron, aquí hay el equivalente a unos, no llegaba, un poquito menos de 1.000 millones de barriles, ¿no?, de petróleo. En realidad era la mitad gas y la mitad petróleo, pero bueno, no contamos todo como si fuera petróleo, que más da. Y bueno, y esto es un yacimiento gigantesco. Y estas eran las palabras que decían en este medio de comunicación. Es bueno, 1.000 millones de barriles, esto es aproximadamente lo que la Tierra se bebe, lo que el planeta consume en 11 días. Entonces, calificar de gigantesco a algo que representa nuestro consumo de 11 días resulta un poco ridículo. Es todavía mucho más grave que todo esto, porque cualquier yacimiento nunca se puede explotar a un ritmo constante. No vamos a poder poner un grifo allí y dejar que ello vaya saliendo a un ritmo impresionante, a un chorro increíble de 90 millones de barriles cada día. No, este yacimiento, un yacimiento de 1.000 millones de barriles, podrás conseguir que te dé pues 50.000 barriles al día, que eso es nada comparado con los 90 millones que se consumen al día. De nuevo lo mismo de antes, lo importante es la producción, no cuánto hay. Este yacimiento de 1.000 millones no va a durar 11 días, durará a lo mejor 30 años, y su producción se repartirá entre los 30 años, y esto nos dará un pequeño, ligerísimo incremento de la producción mundial. Lo que muchas veces no se tiene en cuenta es que cuando Haber hizo su deducción, él ya incorporó en su modelo que habría yacimientos que se descubrirían. Eso está contado en su modelo. Está contado que todavía se tienen que descubrir yacimientos. Hay que pensar que en el mundo actualmente los pozos en producción, los pozos de petróleo actualmente en producción, declinan ya muy rápido, porque muchos ya son pozos muy viejos. Los pozos más grandes, sobre todo los campos más grandes, están muy explotados, son muy viejos y declinan muy rápido. El conjunto de todos los pozos de petróleo actualmente en explotación caen a un ritmo del 5% anual. Esto quiere decir que en unos 10 años estarían produciendo algo menos de la mitad de lo que producen ahora. Esto cae realmente muy deprisa. Si no fuera porque continuamente se están descubriendo nuevos yacimientos y se están poniendo en explotación nuevos yacimientos, si no fuera por eso, nuestra caída sería vertiginosa. Gracias a eso, nuestra caída es más suave, pero ya estamos empezando a caer. Hay que pensar que, por ejemplo, en el caso del petróleo crudo, desde hace unos 30 años, más o menos cada año se descubren en total alrededor de 10.000 millones de barriles, cuando el mundo consume ahora mismo 35.000 millones, es decir, 3 veces y media más de lo que se está descubriendo.
Esto nos ha hecho ir a mirar recursos que antes no mirábamos. Y, por ejemplo, Vaca Muerta es un ejemplo de eso. Vaca Muerta no es petróleo crudo, no es petróleo convencional, es petróleo de esquisto, petróleo que se explota con la técnica de fracking, que esto es una cosa que ya es bien conocida porque tenemos el caso de los Estados Unidos, pues en realidad no sale a cuenta. Es un tipo de explotación en el cual tú pierdes dinero si lo explotas, como ha pasado en Estados Unidos, que han perdido enormes cantidades de dinero, aunque aquí pues es una cosa que no se comenta. Hay otro tipo de recursos con los que todavía puedes ganar dinero, pero ganas poco y tienen muchas limitaciones. Y ahí está el problema al final, es que seguimos pensando que el hecho de que haya no sé cuánto del subsuelo podemos sacarlo a la velocidad que nos dé la gana, pues no es verdad. Y nos pensamos que cantidades que se encuentran que son irrisorias comparadas con nuestro consumo, está cambiando la ecuación cuando ni tiene un impacto significativo en nuestros niveles productivos actuales, y además es que esto ya ha sido contabilizado en las movilizaciones. Cuando uno ve un modelo de producción, que hay muchos estudiosos que se dedican a hacer esto, ellos ya cuentan que se van a encontrar nuevos yacimientos y se van a poner en explotación. Ese es el trabajo habitual, esto es lo que se hace normalmente. Justamente uno de los problemas que se puede llegar a plantear en la realidad es que cuando las cosas se compliquen todavía más, algunos yacimientos que se esperaba que se pusieran en producción, que se pusieran en línea, no lleguen a ponerse porque las compañías que tenían que operarlos han quebrado, o porque dicen que esto ya no les sale económicamente a cuenta, que ganan muy poco, o yo qué sé, una revuelta de accionistas, o cualquier cosa, que esto ya ha pasado. En el año 2008, cuando empezó la gran crisis, pues hubo una disminución, en vez de un aumento, que era lo que necesitamos, una disminución de la inversión en búsqueda y puesta en explotación de nuevo petróleo, de casi un 20%, y realmente no hemos llegado a remontar esos niveles. Ahora sigue subiendo, ahora explotar petróleo es algo rentable, pero realmente este 20% que falló en 2008 se está notando incluso ahora, y es que este problema puede volver a reproducirse, ahora que prácticamente todo el mundo occidental está entrando de nuevo en una ola recesiva de bastante importancia. Bueno, pues ahí está el problema al final. O sea, nuestro problema es que no podemos esperar que con los descubrimientos de nuevos yacimientos la situación cambie, porque esto ya estaba previsto en la movilización, e incluso que en la práctica justamente faltarán algunos de estos que en principio estábamos contando con ellos para que el aterrizaje, el descenso fuera más suave. O sea que ya estamos en un camino de descenso, y que lo que en realidad nos puede pasar es que se puede hacer más abrupto de lo que realmente creíamos que podía ser. Antonio, bueno, el tiempo es lo que tiene, que se acaba. De todas maneras nos quedan muchas preguntas. Yo no sé si estarías dispuesto a hacer otro programa con preguntas también que nos tocan aquí de cerca, como el carbón, el fracking y demás. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Te emplazo hasta el próximo programa. Para terminar, os animamos a participar, opinar, preguntar, a ser parte activa del cambio. Os podéis comunicar por correo electrónico a pormasnava@gmail.com, en el Facebook a pormasnava, y en las reuniones que serán anunciadas en la página y en diferentes medios. Pueden escuchar este programa y los anteriores en nuestra radio, Radio Nava, ya saben, en el 108.0 FM, en Radios Amigas y en www.evox.com. Busquen este programa poniendo Radio Nava o el nombre del programa. Error del sistema, reiniciando. Hasta el próximo programa. Hoy participó en el programa Héctor, colaborador de A por Más Nava. Error de sistema. Error de sistema. Reiniciando.